en el acto anual de la Fundación José María Soler, que se celebra precisamente el 1 de diciembre, el día en que Soler descubrió el tesoro de Villena hace 36 años, en 1963. La Fundación desarrolla anualmente ciertas tareas, principalmente los concursos que se premian esta noche. Entre tanto, puede llevar a cabo su principal misión, la de poner al alcance de todos los que deseen conocerlo el legado que Soler hizo a su ciudad natal. Los libros, los documentos forman los fondos de ese legado. Afortunadamente, el Ayuntamiento ha dispuesto ya un local donde dentro de poco, creo, podremos acceder a esos fondos que son verdaderamente importantes. Esta donación es importante, digo, por el valor que posee y viene a coronar una labor que ya tiene un puesto de honor en la arqueología nacional. Este acto, más o menos directamente, constituye todos los años un homenaje a la memoria de don José María Soler. Y empieza ya esta noche, damos principio a él, con una semblanza de don Bernat Martí Oliver, aquí presente, sobre don José María Soler y una de las facetas de su trabajo arqueológico. Don Bernat, cuando usted quiera. Gracias. Bien, señor alcalde, señor director de la Fundación Municipal José María Soler, amigas y amigos todos. Bien, he de empezar mi pequeña semblanza de don José María Soler agradeciendo primero la oportunidad de sumarme a esta convocatoria que anualmente reúne a los ciudadanos de Villena, a los queridos convecinos de don José María Soler, en torno a su figura. Una evocación que sin duda es un acto sumamente importante para el conjunto del patrimonio cultural valenciano, porque una vida tan extraordinariamente fecunda y dedicada a rescatar la memoria de su tierra, como lo fue la de don José María Soler, no podría tener mejor epílogo que la voluntad colectiva de la continuidad en tal empeño. Además de evocar su recuerdo entrañable, aproximarse a la trayectoria humana y científica de José María Soler es siempre una múltiple invitación a la reflexión, porque su ejemplo y su obra siguen manteniéndose a nuestro lado en un diálogo constante del que siguen emanando nuevos e importantes matices. De entre ellos, además del recuerdo personal, comentaré brevemente ahora dos aspectos: la aportación de José María Soler, investigador y estudioso de nuestra prehistoria, y su contribución a la conservación de nuestro patrimonio cultural y a la necesaria identificación entre éste y la comunidad local que lo acoge. Empezaré, pues, por la memoria personal que se formó a lo largo de mis visitas a Villena y de las reuniones en Valencia. Como en tantos otros casos, los recuerdos parten de aquellas explicaciones detalladas que José María Soler ofrecía siempre al visitante de su museo. En mi caso, al joven estudiante desconcertado ante aquellas vitrinas de madera repletas de materiales arqueológicos. Durante un cuarto de siglo pude ir sorbiendo a su través los conocimientos y las reflexiones que sobre el pasado de las sociedades humanas y su relación con el medio nos ofrecían las tierras de Villena. Pude también compartir la primera de las deliberaciones sobre el premio de investigación que lleva su nombre, reunidos en aquella misma antesala de su despacho de siempre, el mismo en que aparece fotografiado en la revista de Villena, donde lo vemos flanqueado por anaqueles de libros y vasos cerámicos. Desde luego, José María Soler era para aquellos jóvenes estudiantes una referencia obligada y compartía el magisterio con las 3 o 4 grandes personalidades en las que se resumía la arqueología valenciana hasta la década de los años 70. Y cuando se llegaba hasta él, aún aguardaba el gran descubrimiento de su personalidad, de su infinita curiosidad, como él mismo destacaba, de manera que uno observaba con sorpresa que tal vez no era su faceta de arqueólogo la que más le satisfacía, sobre todo cuando se refería a obras como su cancionero popular villenense o cuando detallaba con pasión el léxico popular de su ciudad. La trayectoria de José María Soler, investigador y estudioso de la prehistoria, emerge desde los años 40.
De formación autodidacta y lector infatigable, su protagonismo en la vida cultural de Villena principia en 1948, cuando recibe el premio de su ayuntamiento por la biografía de los hijos más notables de Villena. Un año después, el Cabezo Redondo, en peligro de destrucción, empieza a reclamar su atención y significa el principio de la dedicación de José María Soler a los estudios de prehistoria y arqueología. En 1949 publica en el programa de fiestas de esta ciudad la primera noticia sobre el Cabezo Redondo, iniciando una singular batalla por su conservación. La fecha no puede pasar inadvertida, porque José María Soler era también ejemplo del dolor y del silencio de los tiempos. Era la normalidad aparente de una dura posguerra. Como podemos leer a través de las palabras de Isidro Ballester, entonces director del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, y la personalidad de mayor prestigio, después de la liberación han ido volviendo a sus cauces las añejas actividades arqueológicas de algunos grupos de estudiosos valencianos. Así, el Laboratorio de Arqueología de nuestra universidad ha vuelto a rehacerse. También la sección de prehistoria del Centro de Cultura Valenciana comienza a reorganizarse de nuevo. También la Sociedad Castellonense de Cultura repuesta de los quebrantos sufridos en época roja. En la discusión a la que hemos asistido últimamente sobre las implicaciones ideológicas de la guerra en la arqueología, desde luego no puede hablarse de un cambio ideológico repentino, pero sin duda muchas de las líneas de futuro que pudieron representar personas e instituciones dejaron de estar presentes. La realidad es que fueron realidades truncadas y repercusiones notables las que sufrieron universitarios entonces brillantes como Domingo Fletcher y Julián Sambalero y el mismo José María Soler, entre otros, aunque esas repercusiones nunca fueron explicitadas por los propios protagonistas, como es el caso de don José María Soler, que solo en los últimos años de su vida contaba aquellos sus recuerdos madrileños y su regreso a Villena. La fecha de 1950 coincide con la reorganización de la arqueología española. Aquel año tenía lugar en Madrid la primera Asamblea Nacional de Comisarios de Excavaciones Arqueológicas. No hablaremos aquí de su problemática. La raquítica vida de las universidades y los museos tendría su contrapunto en la voluntad de los eruditos locales que ahora adquieren gran protagonismo. En la década anterior, por lo que se refiere a la arqueología valenciana, Domingo Fletcher y Julián Sambalero habían tenido una cierta vinculación con esta comisaría. Ahora, en 1950, Sambalero será el secretario de la primera asamblea y allí encontraremos, por lo que se refiere al país valenciano, a Juan Bautista Porcar, comisario por Castellón, a Domingo Fletcher, que sucede a Isidro Ballester por Valencia, a Camilo Visedo en Alcoy, a Alejandro Ramos en Elche, Pío Beltrán en Sagunto, José Llorca en Valencia y José María Soler en Villena. Es una muestra plenamente representativa de aquel tejido humano que venía de años anteriores y que seguiría desarrollándose en las décadas siguientes. Se iniciaba entonces una década en la que, en palabras de Mauro Hernández, la arqueología alicantina balbucía entre la decepción y la esperanza. En 1949, con las primeras catas en el Cabezo Redondo, José María Soler nos cuenta de la colaboración que recibe del padre Belda, director del entonces reabierto Museo de Alicante. Desde 1950 las relaciones se estrechan con Alejandro Ramos en Elche, con Camilo Visedo en Alcoy y sobre todo en Valencia con el SIP de la Diputación, que desde 1950 pasa a ser dirigido por Domingo Fletcher con Enrique Pla en la subdirección y en cuya serie publicará José María Soler su primera monografía arqueológica. Después, con la incorporación de Miguel Tarradella a la universidad en 1957, que también pasará a ser delegado regional de las excavaciones, José María Soler encontrará soporte y eco a sus preocupaciones en el caso del Cabezo Redondo o a sus investigaciones como en el caso de Lara. Don José María recordaba que a pesar de sus repetidas denuncias desde 1950 a la Comisaría General de Excavaciones sobre el Cabezo Redondo, tenía que contemplar
cómo la dinamita de los barrenos lanzaba por los aires algunos lienzos de muros que habíamos puesto al descubierto durante nuestros trabajos. Su línea de actuación desde los años 50 será bifronte: la denuncia directa y la labor de investigación y de concienciación ciudadana. Y así, desde 1952, inicia el montaje del Museo Arqueológico como medio para lograr esa concienciación ciudadana. Un museo extraordinario que sería inaugurado en 1957 y al que luego volveré a referirme. Allí reúne una colección excepcional, avalada ya por el prestigio de sus investigaciones científicas que le han permitido publicar, como antes he dicho, su primera monografía, la que dedica a la Cueva del Cochino en 1956, dentro de la serie de trabajos varios del SIB de la Diputación de Valencia. La universidad cobra nuevos bríos en 1957 con la llegada del profesor Miquel Tarradell. Nombrado delegado de zona, ofrecerá a Soler la colaboración y, finalmente, comenzarán las excavaciones de urgencia en 1959 en el Cabezo Redondo, con el apoyo del propio Ayuntamiento de Villena, lo que abría la posibilidad de su conservación, a la vez que tristemente el poblado seguía siendo destruido y explotado como cantera de yeso. La evidencia de tal destrucción será manifiesta con el hallazgo del llamado Tesorillo del Cabezo Redondo en 1963, premonición del que casi inmediatamente sería el hallazgo del Gran Tesoro de Villena a finales de aquel mismo año, cuyo relato apasionado y en verdad novelesco nos retrotrae a la fecha de hoy hace 36 años. Para entonces, la obra de Soler es ya muy importante y ha sobrepasado ampliamente el marco valenciano. Su síntesis de 1957, el poblamiento prehistórico del término villenense, abarca ya desde el Paleolítico medio de la Cueva del Cochino, el Paleolítico superior de la Cueva Grande de la Huesa Tacaña, el Epipaleolítico y el Neolítico de la Casa de Lara, las cuevas sepulcrales eneolíticas, el gran poblado de la Edad del Bronce del Cabezo Redondo, por destacar los hitos principales. El rigor y la inteligencia de José María Soler brillan también, como el Tesoro de Villena, desde los estudios que le dedica a partir de 1964. Fue aquel, sin duda, un capítulo importante de su vida que, sin embargo, quedará bien acotado en su quehacer de estudioso. En adelante, las colaboraciones interdisciplinares en el Cabezo Redondo con la primera datación absoluta, los trabajos sobre la cueva pequeña de la Huesa Tacaña, las excavaciones en Terlinques, la comunicación sobre la Macolla en el primer Congreso de Historia del País Valenciano, hasta sus últimas monografías dedicadas al Neolítico en Villena, al Cabezo Redondo y a la Cueva del Lagrimal, cuya situación fronteriza entre Villena y Yecla tanto le preocupó siempre. Desde 1952, Soler trabajaba en el futuro museo que se inauguraba primero en 1956 y vuelve a ser inaugurado en 1967. En noviembre del 57, la inauguración de este museo municipal reunía en Villena a Julio Martínez Santaolalla, entonces comisario nacional de excavaciones, a Francisco Figueras Pacheco, que representaba a la Comisión Provincial de Alicante, a Alejandro Ramos de Elche, a Camilo Visedo de Alcoy y a Vicente Pascual como colaborador del SIB de Valencia. Como antes he dicho, como sucedía en la Asamblea de 1950, era casi todo el tejido humano institucional de entonces. Un tejido que solo sería significativamente ampliado con la llegada de Tarradell y mucho después con la revitalización y reinauguración del Museo de Alicante de la mano de Enrique Llobregat y sobre todo y muy especialmente con la formación del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Alicante en 1980. Sin duda, sería la concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad de Alicante a propuesta del Departamento de Prehistoria y Arqueología en 1985 el mejor resumen de los méritos y el significado de la obra de José María Soler en pro del patrimonio cultural valenciano, siempre desde su comarca villenense. Justamente, la trayectoria de Soler en relación con la historia del patrimonio local es este segundo punto que quería destacar. Todos estamos de acuerdo en que es necesario pagar un pequeño precio para que la comunidad local se identifique con su patrimonio.
y es que con frecuencia sentimos como excepcionales aquellos objetos y monumentos que son nuestros y nos resistimos a que puedan quedar en el anonimato de las grandes pero más lejanas instituciones. Se produce aquí una pequeña disputa entre los fines y los medios, entre la necesidad de salvaguardar, estudiar, ofrecer y sentir el patrimonio. La aportación de José María Soler a la ciudad de Villena es también aquí excepcional. Una aportación que había comenzado, como he dicho repetidamente, en 1952 y que comprenderá no solo una valiosísima colección, sino también una extraordinaria documentación. Después de los casos pioneros de Alcoy o de la Comisión de Monumentos en la formación del Museo de Alicante, el Museo de Villena es el primero que inaugura lo que será la nueva etapa de la museística en el País Valenciano. De la mano experta de José María Soler, el Museo de Villena se convierte en el ejemplo de la atención cada vez mayor por parte de los colectivos locales y de las autoridades también locales hacia el legado del pasado, se trate de cualquier tipo de testimonio de la vida de las comunidades que nos precedieron en el tiempo, o se trate también de la vida tradicional, siempre con el fin de hacernos reflexionar sobre nuestra historia y nuestra identidad. Termino ya mi semblanza de don José María Soler para decir que en mi recuerdo, en el sentir de quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él muchas, no muchas, pero largas horas en su despacho, largas horas en su museo, tenemos la sensación, tenemos el recuerdo que junto a él había siempre una pequeña historia que escuchar, una enseñanza que guardar y sobre todo una densa y profunda lección de humanidad que aprender. En muchas ocasiones, durante los últimos años de su vida, pudimos compartir esos momentos con el profesor Mauro Hernández, sobre todo desde la reanudación de las excavaciones en el Cabezo Redondo. Nadie como José María Soler, don José María, fue además capaz de transmitirnos la intensidad de ese sentimiento que nos identifica con un espacio y con un paisaje por el que se transita acompañado por el tiempo para nunca salir de él. Porque todos los itinerarios, perennemente, no importa si nacidos allende, terminan aquí, en la comarca y en las gentes de Villena. Muchas gracias. Asimismo, don Bernat Martí va a presentar el libro Casa de Lara, Villena, Alicante, un yacimiento del Holoceno superior en el Alto Vinalopó, que fue premiado el año pasado y cuyo autor es Javier Fernández López de Pablo. Cuando usted quiera. Bien. Bueno, seré ahora mucho más breve que en mi intervención anterior y evidentemente con un tono distinto para decir que efectivamente el libro que se presenta hoy aquí, el trabajo de Javier Fernández López de Pablo sobre el yacimiento prehistórico de la Casa de Lara, ganador del premio Villena, del premio de la Fundación José María Soler de Villena 1998, es efectivamente un trabajo de gran importancia, es un libro que efectivamente incide en una de las líneas de trabajo desarrolladas por don José María y que efectivamente se refiere a uno de los apartados que en el trabajo científico de don José María Soler ocupó una gran importancia desde el principio. Todos los que nos hemos dedicado al estudio del Neolítico valenciano hemos escuchado de los labios de don José María la famosa referencia a los más de 60.000 sílex, a las más de 60.000 piezas de sílex que pacientemente él y sus colaboradores habían ido recogiendo
en Casa de Lara. Don José María publica por primera vez en el año 55 una noticia sobre este yacimiento, la publica en la revista de Villena, en la revista oficial de fiestas, y posteriormente, en 1962, a instancias de Miquel Tarradell, que visita el yacimiento y visita los materiales aquí en Villena, vuelve a publicar este mismo yacimiento en una revista, lógicamente, de mucha mayor difusión, como es la revista Saitavi, la revista oficial, la revista propia de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia. A través de estas dos publicaciones, sobre todo a través de la segunda, Casa de Lara se introduce en la discusión de una problemática que todavía sigue abierta, una problemática cambiante desde aquellos años, que todavía sigue abierta. ¿Cuál es el papel que juega en el proceso de neolitización, en la aparición de las primeras comunidades agricultoras y ganaderas en el Mediterráneo occidental, el papel que corresponde, por una parte, al sustrato humano que está viviendo aquí y, por otra parte, a aquellos nuevos campesinos que la documentación muestra que van progresando desde la lejana Anatolia o desde el lejano creciente fértil. Es muy interesante porque efectivamente la propia reflexión de Soler no parará, es decir, será continua prácticamente hasta el final, de tal manera que su última monografía sobre la Cueva del Lagrimal será, en cierta manera, una reincidencia, un retomar estos problemas, porque, en efecto, la investigación se mueve entre los grandes parámetros que significan la visión africana todavía dominante cuando don José María da la primera noticia del año 55 y la aparición de la visión mediterránea que se ha producido justamente a partir del año 56 y sobre todo a partir del año 59 de la mano de Miquel Tarradell en la península ibérica y que lógicamente incide en la visión que puede proporcionar Casa de Lara. Casa de Lara será un yacimiento que volverá a ocupar el primer plano de la actualidad en el año 73, cuando se publica la gran síntesis sobre el epipaleolítico español, sobre el epipaleolítico de la península ibérica, que es la síntesis que realiza Javier Fortea sobre los complejos microlaminares y geométricos. En el año 73 se acuña la visión sobre la que todavía hoy seguimos trabajando, la visión de que efectivamente existe una dualidad en la aparición de la vida agrícola y de la vida, en fin, del modo de vida campesino en la península, y que en esa dualidad hay unos yacimientos que significan el paso de, vamos a decir, de una parte a otra de esa documentación. Es decir, hay una serie de yacimientos que empiezan siendo epipaleolíticos y que terminan siendo neolíticos, a diferencia de otros yacimientos que terminan como epipaleolíticos y de otros que empiezan como neolíticos. Esa problemática que da origen a la formación de un modelo, que es el modelo que se conoce como el modelo dual, nos permite un poco valorar la importancia de la contribución que Javier Fernández López de Pablo realiza en este libro, en la nueva visión de Casa de Lara. Para que todo el mundo pueda valorarlo, yo puedo decir, tuve conocimiento de la versión preliminar del trabajo a través de lo que fue su memoria de licenciatura. Ya en aquel entonces expresé el gran interés que efectivamente reunía el trabajo y, en efecto, el trabajo supone, desde el punto de vista, vamos a decir, del estudio de los materiales, supone zanjar aquella gran incógnita que siempre teníamos cuando don José María nos contaba los más de 60.000 sílex, porque efectivamente supone
haber revisado la gran colección que guarda el Museo de Villena y ofrecer una documentación mucho más amplia de la que teníamos hasta ahora sobre ese yacimiento. Por poner un ejemplo, diré que efectivamente cuando se estudian los yacimientos epipaleolíticos o los yacimientos neolíticos, hay una parte en la documentación que es la que más importancia se le concede en la discusión, que es aquella que se refiere a las armaduras geométricas que tanto los cazadores, recolectores como los agricultores utilizaban para armar los astiles de sus arcos. Eso tiene una razón de ser, es bastante obvio, es decir, el mundo del epipaleolítico, nosotros sabemos que cuando aparece el Holoceno, cuando aparece el final del Paleolítico superior, significa la generalización del arco, es decir, que durante gran parte del Paleolítico los cazadores han estado utilizando fundamentalmente el propulsor, fundamentalmente han armado sus puntas, sus astiles con hueso y con sílex, pero no con elementos geométricos, y sobre todo han estado utilizando el propulsor como medio de prolongar la eficacia de su tiro. A partir del final del Paleolítico superior, el arco se generaliza y el arco introduce lógicamente todas las variables o todas las variantes que se producen en la fabricación de las flechas. Cualquiera que haya observado una colección etnográfica de los indios del Amazonas o de cualquier otra parte de cualquier población que en este momento utilice el arco, habrá observado que efectivamente es muy importante conocer el tipo de flecha. Es decir, que seguro que todos recuerdan las películas cuando sale la flecha que dispara el indio y siempre hay el experto que la mira y dice: esto es de los indios Pueblo, esto es de los indios Sioux. Bueno, eso es exactamente lo que ocurre desde que se generaliza el arco. Es decir, lo que se observa es que todos los grupos cazadores-recolectores desde principios del Holoceno, desde los 12.000, desde los 14.000 años, utilizan el mismo sistema para fabricar sus flechas, pero lógicamente las variaciones se producen porque existen distintos conceptos o distintos estilos. Es decir, que lo que observamos es que no es más eficaz el triángulo que el trapecio, no es más eficaz el trapecio que el segmento, pero efectivamente existe una gradación en el uso de estas piezas y existen unas formas que van cambiando según el área donde nosotros estudiamos, porque efectivamente corresponde a grupos culturales distintos. Bien, esto, por poner un ejemplo, en el tema de Casa de Lara, realmente se convierte en un tema de gran importancia, puesto que en los dos casos que nosotros sabemos que ocurre en esta zona, es decir, entre los cazadores y recolectores y los agricultores, obviamente ambos utilizan el mismo arco y ambos arman sus flechas con los mismos elementos, pero evidentemente difieren en el estilo y difieren, por tanto, en la forma. Y es a través de ese estudio, de ese pequeño estudio, cómo, sumado a otras muchas deducciones, se puede ir sabiendo. Bien, pues por destacar, por exponer lo que significa en este caso concreto, yo diré que efectivamente en este momento, para que todo el mundo se haga una idea, la documentación sobre los geométricos de Casa de Lara duplica en el trabajo de Francisco Javier, de Javier Fernández de Pablo, López de Pablo, duplica la información que teníamos. Eso evidentemente puede parecer que es un tema para expertos y evidentemente, en primera instancia el mundo de la arqueología, el mundo de la prehistoria, pues requiere de una lectura del registro con ciertos apoyos, con ciertas muletas para poder avanzar, pero quiero decir que efectivamente para quienes trabajamos sobre este mundo, ese es un buen índice del aporte y el trabajo que significa esta publicación. Quiero decir que el trabajo que aquí se presenta sobre Casa de Lara abre evidentemente nuevas posibilidades, abre un poquito más el debate que en este momento existe sobre si estos grupos humanos
realmente tuvieron una componente territorial y, por tanto, abren el debate sobre qué papel ocupa concretamente la antigua laguna de Villena con ese ecosistema tan particular en el proceso que condujo a una delimitación territorial que hoy día sabemos que estuvo marcada por esas imágenes de las divinidades que se reflejan a través del arte macroesquemático y, por tanto, de alguna manera o de una manera directamente, de una manera importante, nos introduce de nuevo a los yacimientos de Villena que don José María había siempre procurado que permanecieran vivos, que estuvieran siempre, vamos a decir, bajo la luz atenta, bajo el foco de la investigación, pues vuelve a introducirlos, vuelve a situarlos donde deben estar, que es, lógicamente, directamente en los gabinetes, en las clases, en los lugares de estudio. Yo, solamente quiero felicitar al autor, felicitar a Javier Fernández López de Pablo por el trabajo, reconocer que efectivamente es un trabajo riguroso, es un trabajo pleno de interés, es un trabajo que será nuevamente una referencia obligada por todas las cosas que he dicho y por muchas más. Y, felicitar a la Fundación por el resultado concreto y felicitarla por la labor realizada y, evidentemente, expresar mi agradecimiento por esta notable contribución en pro de nuestro patrimonio cultural al Ayuntamiento de Villena. Gracias. Bien, como quiera que el autor del libro que se presenta esta noche está aquí entre nosotros, yo le invito a subir y a recoger el primer ejemplar de su libro. Por favor, Javier. Buenas noches. No ha pasado nada. Muchas gracias por haber venido a este acto. A todas las personas, ¿no? A todo el público en general, a los amigos y compañeros que se han desplazado desde otras zonas del país valenciano. Para cualquier investigador que realiza un trabajo, es muy importante, pues, poder dar a conocer los resultados, es decir, ponerlos a disposición del público en general y del público específico que forma la comunidad científica. En este sentido, creo que la Fundación José María Soler, pues, con este premio y con la publicación ulterior, pues, nos brinda una oportunidad muy importante que hay que reconocerles. Y por este mismo motivo yo animo a los compañeros y compañeras que en estos momentos, pues, se encuentran investigando, es decir, porque creo que es importante que se investigue y es importante que demos a conocer lo que son nuestras reflexiones sobre nuestro pasado y, por tanto, sobre nosotros mismos. Voy a terminar ya, simplemente, pues, agradecer a la Fundación también la línea de trabajo que está llevando de forma complementaria junto con lo que va a ser el archivo privado de José María Soler, que creo que es una aportación documental importantísima que va a permitir que podamos partir de un punto inicial para muchos trabajos, y a todos los compañeros y compañeras que de una forma u otra, pues, han contribuido a que este libro hoy pueda salir, que son muchos y no lo voy a nombrar porque estoy muy nervioso y me voy a dejar por nombrar a alguien. Muchas gracias.
Y pasamos ya a los premios del presente año. En cuanto al Premio Museo Arqueológico Municipal de Villena en las modalidades Enseñanza General Básica y Enseñanza Media, leo el acta de los premios que corresponden al presente año. En la ciudad de Villena y en el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Antonio Navarro Santa Fe, siendo las 12:30 horas del día 22 de noviembre de 1999, se reúne el jurado que ha de fallar los premios del Museo Arqueológico Municipal de Villena correspondientes a su edición de 1999. Dicho jurado está compuesto por las siguientes personas: doña Concepción Monzó Infantes, doña Araceli Pericás Díez, don Leoncio Gazulla Gil, todos ellos profesores del Seminario de Geografía e Historia del Instituto Navarro Santa Fe. Realizadas las pertinentes deliberaciones, acuerdan conceder el primer premio de la modalidad de enseñanza primaria al trabajo presentado bajo el lema «Recordamos el pasado de Villena», del que resulta ser autora la señorita Estefanía Granizo Rodríguez del Colegio La Encarnación. Conceder el primer premio de la modalidad de secundaria y formación profesional al trabajo presentado bajo el lema «Euxurter», del que resulta ser autora doña Sonia Marco Payá del Instituto de Enseñanza Secundaria Hermanos Amorós. Y para que conste firma la presente en Villena 22 de noviembre de 1999, Araceli Pericás, Leoncio Gazulla y Concepción Monzó. Invito a recoger su premio a Estefanía Granito. Y a continuación a Sonia Marco Payá. Y ahora el premio de investigación. Leo la primera de las dos actas correspondientes a este premio. Los abajo firmantes constituidos en jurado del premio de investigación arqueológica correspondiente al año 1999, convocado por la Fundación Municipal José María Soler de Villena, acuerdan por unanimidad lo que sigue. Proponer que dicho premio se conceda al trabajo titulado El Cálatos Sombrero de Copa Ibérico en el País Valenciano, presentado bajo el lema Cálatos, por considerar que es el que reúne mayores méritos entre todos los concurrentes al premio, lo que se hace constar a los efectos oportunos en 24 de noviembre de 1999. Firma Rafael Martínez Valle, Lorenzo Abad Casal y Bernat Martí Oliver. A este acta sigue la siguiente, que dice: Acta de la Fundación Municipal José María Soler de Villena. En Villena, a las 12 horas del 23 de noviembre de 1999, se reúne en el despacho de la Alcaldía del Ayuntamiento el alcalde de la ciudad, don Vicente Rodes Amorós, don Alfredo Rojas Navarro, director de la citada fundación, doña Laura Hernández Alcaraz, miembro de la fundación, y doña Amparo Macián García, como secretario general del Ayuntamiento, los cuales quedan enterados de la resolución del Premio de Investigación 1999 convocado por la Fundación Municipal José María Soler y del acta que extiende el jurado que ha examinado y juzgado las obras presentadas. A la vista del acta del jurado en que se concede el Premio de Investigación 1999, se procede a la apertura de esta plica, que corresponde a la obra presentada bajo el título El Cálatos Sombrero de Copa Ibérico en el País Valenciano, el Cálatos de cuello estrangulado del Museo Arqueológico de Villena, dos bases para un sistema métrico ibérico, cuyo autor es don Gregorio Fernández Mateo, lo que se hace constar a todos los efectos los relacionados más arriba, que firman al pie. Siguen firma y
invito a don Gregorio Fernández Mateu a que suba a recoger su premio. Bien, señoras y señores, y para terminar este acto, que como bien ha dicho su director, nuestro querido amigo Alfredo Rojas, se celebra todos los años, el día 1 de diciembre, para entregar los premios convocados al efecto Museo Arqueológico Municipal de Villena y el premio de investigación arqueológica José María Soler, y que en cierto modo lo que estamos haciendo con ello, y también se ha dicho aquí ya, es rendir el homenaje de admiración y de cariño y el recuerdo entrañable a este que fue nuestro insigne paisano. Y hoy yo creo desearía ampliar este recuerdo a José María Soler con el recuerdo a su hermana Consolito, que parece que la estoy viendo aquí delante, pues sumándose otros años pasados al acto que celebrábamos en recuerdo de su hermano. Bueno, ya nos ha dejado y estarán juntos. Y espero que estos actos los celebremos mientras que el mes de diciembre traiga el día 1. Y muchas gracias. No, sin nada más que contaros y deciros, pues levantamos la sesión, sin antes de deciros que a continuación habrá un concierto que nos va a deleitar el conjunto de viento y metal del Conservatorio Municipal de Villena. Muchas gracias a todos y en especial felicitaciones y felicidades que naturalmente a lo más importante, a los que han recibido este galardón y este premio. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. ¿No lo pone? ¿Cómo cuesta tanto? ¿No? Poner ahí el anagrama ahí detrás, ¿no?
mezclar una pieza característica de este grupo de formación guitarrística. Muchas gracias.